La Iglesia Cristiana Josué, filial Apopa, presenta el mensaje de la palabra de Dios. Hermanos, leamos Hebreos capítulo 12, del versículo 5, vamos a leer al versículo 11. Dice la palabra del Señor: y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo: Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Porque el Señor al que ama disciplina, y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Estoy seguro que todos los que estamos acá hemos sido partícipes de algún tipo de disciplina, pues todos fuimos niños, todos fuimos hijos, y todos pues participamos de esto. Por tanto, en esta tarde, hermanos, quiero hablarles bajo el tema bastardos o hijos. Bastardos o hijos. He tomado la última frase del versículo 8. Bastardos o hijos. Según el testimonio de la palabra del Señor, es muy claro de que Dios disciplina a sus hijos. Y bajo esta idea de la disciplina quisiera compartir en esta tarde 5 puntos muy importantes que nosotros logremos comprender. En primer lugar, es necesario que nosotros sepamos a quiénes disciplina Dios. Dios disciplina a sus hijos. Por tanto, es muy necesario que nosotros sepamos quiénes son los hijos de Dios. La palabra del Señor nos dice en Juan capítulo 1, versículo 12 y 13, nos da una descripción clara de que Dios tiene hijos y cómo ellos logran serlo. Dice: a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Los hijos de Dios ciertamente son engendrados por Él mismo. Según la palabra del Señor, dice que no han sido engendrados únicamente así como nosotros. Va a ser que nosotros nos crecemos, nos reproducimos, y ahí viene la generación próxima, y así va abuelo, hijo, nieto, bisnieto. Dios, a diferencia de la raza humana, Él no tiene nietos, Él no tiene bisnietos, Él únicamente tiene hijos. Y es muy importante, ¿por qué? Porque según el testimonio de la palabra del Señor, Él a sus hijos los ama tanto que los disciplina. Pero hermanos, es necesario que nosotros comprendamos la forma en la cual estos hijos vienen a ser engendrados. Primeramente, no es un invento nuestro, nosotros no podemos ser engendrados hijos de Dios. Verdaderamente en las iglesias, aquel que no ha venido a Cristo Jesús, que no cree en su nombre, que no le ha recibido, que Él no ha obrado un cambio rotundo y tremendo en su vida, verdaderamente no ha sido partícipe de este linaje hermoso llamado hijo de Dios. Esto no es un invento carnal, no es un invento del ser humano, sino que la persona verdaderamente viene a ser hijo de Dios. Eso nos da la idea
y el fundamento de que Dios nos ha creado a todos, pero no debemos confundir. Todos somos creación de Dios, pero no todos son hijos de Dios. Eso quiere decir de que nosotros venimos a ser engendrados no por voluntad nuestra, sino por voluntad de Dios, y somos hechos hijos de Dios. Una página adelante, siempre en Juan, el capítulo 3, vemos el consejo que Jesús le daba a Nicodemo. Cuando le decía, mira, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. También leyendo en el versículo 5 del capítulo 3, dice, de cierto te digo, el que no naciere del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es; lo que es nacido del espíritu, espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Eso es algo muy interesante. Eso quiere decir de que para entrar en las bendiciones de Dios, únicamente pueden entrar sus hijos. ¿A cuáles bendiciones me refiero? A las bendiciones del reino de Dios. El sol sale para todos, buenos y malos. Toda la creación, nosotros nos levantamos, y eso es la bondad de Dios para con la humanidad. Pero ciertamente el reino de Dios puede ser únicamente visto y vivido por aquellos que han nacido de nuevo. Esa es la llave para entrar en el reino de Dios. Por lo tanto, los hijos de Dios, aquellos que Dios ha dado la potestad de ser llamados sus hijos, ellos pueden entrar en el reino de Dios y ver toda la bendición que Dios nos ha dado en esta vida y también eternamente y para siempre. Por lo tanto, al pensar de que Dios verdaderamente únicamente tiene hijos, y estos son aquellos que han sido engendrados por su voluntad, regenerados por la obra del Espíritu Santo en ellos, nos lleva a un segundo punto, de que Dios verdaderamente ama a sus hijos, y porque les ama, los disciplina. En el texto que nosotros acabamos de leer, el escritor, que no se sabe a ciencia cierta quién fue, unos dicen que fue Pablo, otros dicen que Apolos, otros dicen que Bernabé, pero cuando la palabra misma no dice quién es, nosotros de igual forma debemos callar. Pero el escritor en el versículo 5 cita dos versículos del Antiguo Testamento. Primero cita Job, capítulo 5, versículo 17, y Proverbios 3, versículo 11 y versículo 12. Quisiera que me acompañaran al libro de Proverbios, capítulo 3, versículo 11, porque es la referencia que el escritor usa. Ahí la palabra del Señor nos dice lo siguiente: no menospreciéis, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues de su corrección, porque Jehová al que ama castiga, como el Padre al Hijo, a quien quiere. Al comprender esto, mis hermanos, nosotros, como hijos de Dios, tenemos que obedecer al mandato del Señor y a su palabra y comprender esto: que la disciplina de Dios para con sus hijos está dentro del marco de su amor absoluto. Dios no disciplina porque no ama. De hecho, porque su esencia y su ser es amor, por tal razón Él disciplina. Este primer punto es muy importante que nosotros lo sepamos. ¿Por qué? Porque al nosotros comprender muchas veces que Dios permite que entremos en ciertas situaciones en esta vida, algo que nos va a dar tremenda fortaleza es: Dios, yo sé que tú me amas y por tal razón tú permites esto. Eso es de tremenda bendición para nuestra vida. Señor, tú me amas, por tal razón tú me has dado el privilegio de entrar en esto que yo estoy viviendo. Ese primer punto, hermanos, de este segundo apartado, de que Dios ama a sus hijos, por tanto los disciplina, debemos de guardarlo en nuestro corazón. En segundo lugar, en este apartado podemos ver de que la disciplina puede ser menospreciada.
Cuando dice el versículo 5 de Hebreos, en la primera referencia dice: hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor. Los hijos de Dios de igual forma pueden menospreciar o hacer a un lado la disciplina de nuestro Padre Celestial. Pero cuando un hijo opta por menospreciar la disciplina del Señor, verdaderamente él no sentirá el amor del Padre. ¿Por qué? Porque la disciplina de Dios va de la mano con su amor. El que ama, él disciplina. Por lo tanto, si nosotros optamos por menospreciar la disciplina del Señor, verdaderamente estamos decidiendo irnos fuera de su amor. Qué lindo es esto. Los padres que están acá no nos dejarán mentir. Verdaderamente la disciplina viene sobre los hijos por el tremendo amor que existe. Pero cuando un hijo opta por menospreciarlo, bueno, en mi caso no había oportunidad para menospreciar la disciplina, tenía que caer. Pero hoy en día verdaderamente habrá mucha niñez y juventud que ciertamente va en contra de la disciplina. Hoy en día es tan triste ver como en otros países, como un hijo puede demandar a un padre porque lo discipline. Un hijo puede demandar a un padre porque siente que él no tiene que ser castigado. Pero Dios, en su soberanía y en su amor, Él disciplina a sus hijos, pero aquel que la menosprecia vivirá lejos del amor del Padre. Eso es un principio bíblico y que nosotros debemos comprenderlo, hermano, porque tampoco dice después, no debemos desmayar cuando nosotros somos reprendidos por Él. Hermanos, el deseo de esta tarde es que sea alguno de los que estamos acá, que pueda ser que está en medio de una situación que la cual no comprende. Pero el Señor muchas veces, Él nos ama y nos hace pasar por algunas situaciones y Él dice: bueno, Señor, verdaderamente dame sabiduría en tu palabra para comprender la verdad acerca de estas cosas. Por lo tanto, hermanos, esto nos lleva a preguntarnos: ¿qué es disciplina? La palabra que encontramos en todo este capítulo, disciplina, es la palabra que significa tutoría, educación o entrenamiento, es decir, corrección. Es decir, que nuestro Padre Celestial no únicamente disciplina porque Él tiene el deseo de hacer daño, no, Él lo hace por entrenar. Qué lindo es saber de que un padre nos toma, nos regenera, nos hace sus hijos y no nos deja ahí, sino que Él nos ama tanto de que Él nos entrena, nos educa y nos corrige para toda esta vida. Eso quiere decir de que cuando esta palabra está puesta ahí, únicamente lo que nosotros debemos de pensar y traer a nuestro corazón es el entrenamiento, es la corrección de Dios para con sus hijos. Los hijos de Dios, cuando Dios disciplina, verdaderamente después de un tiempo se gozan en la disciplina. Cuando logramos comprender el porqué de las situaciones, cuando logramos comprender: Padre, ¿verdad que tú permitiste esto? En nuestro corazón no hay un deseo de venganza o simplemente algo que se ha arrojado en nuestro corazón, no. La disciplina de Dios es tan dulce que viene a ser como una tremenda bendición a nuestro corazón y a nuestra vida. Por lo tanto, hermanos, recordemos esto: Dios disciplina a sus hijos porque les quiere entrenar, porque les quiere corregir. La palabra del Señor lo deja muy en claro. El padre que no disciplina es porque no ama. Eso lo dice también lo que leímos en Proverbios. Eso quiere decir de que todo hijo que Dios no discipline, eso es imposible, porque Dios no puede separarse de su amor, porque Él ama, Él disciplina. Esto nos lleva a un tercer apartado. ¿Qué debemos hacer entonces con la disciplina? ¿Qué debemos hacer con la disciplina? Hermanos, ninguno.
Ninguno que venga a Cristo Jesús, que ha nacido de nuevo y tiene el gozo de ser llamado hijo de Dios, podrá escaparse de la disciplina de Dios. La disciplina no es algo que nosotros podemos pensar, uy, no, qué mal. No, es simplemente el entrenamiento. Es la corrección que Dios da a sus hijos. ¿Qué debemos hacer con la disciplina? Y esto es algo muy importante. Deseo de que todos los que estamos acá logramos comprender esta palabra y logramos vivirla. La palabra soportar. El versículo 7 dice, si soportáis la disciplina. Esa palabra soportar significa quedarse bajo, permanecer, quedarse o resistir. Cuando la palabra de Dios enseña que sus hijos deben soportar, es de que cuando Dios disciplina, el deseo de Dios es que sus hijos se queden y resistan la disciplina. Es por eso vital de que nosotros sepamos cuando verdaderamente Dios está tratando con nuestro corazón. Verdaderamente sepamos cuando Él está corrigiendo, educando y entrenando nuestra vida. ¿Por qué? Porque debemos quedarnos ahí. Hermanos, considero de que muchos hijos de Dios no crecen en su vida y no dan mucho fruto de amor. Porque cuando Dios trae la disciplina, no se quedan ahí. No se quedan aguantando, permaneciendo ahí. Dios, ¿qué desea cuando trae disciplina sobre nuestra vida? Que nosotros comprendamos y rindamos nuestra voluntad a Él. Este es el secreto acerca de la disciplina de Dios, y es de soportarla. Y eso es algo muy interesante. Después dice, si la soportáis, Dios os trata como a hijos. Es decir, de que aquel que se queda bajo la disciplina de Él, Señor, yo no me muevo, Padre. Aunque yo no vea nada, Señor, yo esperaré en ti. Yo permaneceré aquí, Señor, mientras tú, Señor, obras en el corazón hasta traer el gozo una vez más, o la vida una vez más, o la alegría una vez más. Aquel que no soporta la disciplina, entonces podemos pensar de que verdaderamente Dios no puede hacer mayor cosa con este hijo. Es el deseo de Dios que cada uno de nosotros podamos crecer conforme a la estatura de Jesucristo. Hemos visto a lo largo del tiempo, a lo largo de las enseñanzas, de que nuestro Señor Jesucristo, Él fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. El Señor Jesús es nuestro ejemplo de soporte. Él es nuestro ejemplo de quedarnos bajo la voluntad del Padre. Cristo tenía toda la capacidad en Él. Cuando Satanás le tentó de llamar a ángeles, Él tenía toda la capacidad en Él por medio de la obra del Espíritu de convertir el pan la piedra en pan. Pero Él no, Él soportó, Él se quedó bajo la voluntad perfecta de su Padre. Y no solamente eso, Él fue hasta la cruz. Él tenía la capacidad de no ir a la cruz, pero verdaderamente Él dijo, yo permaneceré acá y yo moriré y traeré a todo el mundo y la humanidad será reconciliada en mí. Por tanto, la idea en el versículo 17 es la misma. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Pero si se os deja sin disciplina, dice el 8, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. La versión Reina Valera tiene algunas palabras que no logramos comprender bien. Pero la palabra bastardo a nosotros tal vez nos suena un poco fuerte, pero lo que quiere decir es un hijo ilegítimo. Alguien que no pertenece, o alguien que no es legítimo. Por lo tanto, aquel que se deja sin disciplina vendrá a ser un hijo ilegítimo de Dios. O sea, aquel que no va a tener pertenencia en su padre, aquel que no va a poder gozar de los beneficios del amor de su padre, sino que su corazón siempre está pensando en él.
Su corazón se perderá en confusión y en temor continuamente. Aquel que cuando Dios disciplina, hijo, lo que yo quiero hacer contigo es que tú crezcas. Por favor, permite. Si nos habla nuestro Padre Celestial, por favor, permite. Quédate ahí y actúa para bien. Es decir, de que soportar, hermanos, la disciplina es un requisito básico para permanecer en el amor del Padre. Pero el Espíritu Santo, gloria a Dios por Él, que continuamente Él nos hará entrar en la disciplina de Dios. Por eso, en esta tarde así titulamos la enseñanza bastardos o hijos. Bastardos o hijos. O sea, hijos ilegítimos o hijos legítimos de Dios. Estoy seguro que los que estamos acá, que hemos ya gustado de la disciplina de Dios, después en el tiempo decimos, Padre, era tan necesario eso en ese punto, en ese momento era tan necesario. Y gloria sea dada a Dios, porque logré permanecer ahí. Esto Él desea entrenar nuestra vida, Él desea que avancemos en Él. Hermanos, el que menosprecia la disciplina, lo que está buscando es irse fuera del amor de Dios. O sea, venir a ser un hijo ilegítimo. En cuarto lugar, entonces, podemos ver cuál es el fin de la disciplina. ¿Tiene un fin la disciplina? ¿Qué es lo que Dios desea obrar en sus hijos por medio de la disciplina? En el versículo 10 del capítulo 12 de Hebreos, dice al final, para que participemos de su santidad. Esto es tan hermoso y tan glorioso. ¿Por qué? El fin, uno de los fines de la disciplina de Dios para con sus hijos es para que ellos vengan a ser partícipes de su santidad. La santidad de Dios, considero que es algo bastante amplio y tan glorioso. Pero la santidad de Dios no solamente es una falta del mal, no. La santidad de Dios es de que así se manifestaba Él al pueblo de Israel. Yo soy santo, único. Nadie es como yo. Nadie es como lo que yo me estoy manifestando. Así le decía a Moisés. Dile a Faraón que yo soy, te envía. Aquel que no tiene comparación y no se compara con ningún otro Dios. La santidad de Dios significa de que Él es algo que nada es. Por lo tanto, en Él no hay maldad, lo incluye. Pero en sí, todo lo que podemos ver acerca de la santidad de Dios es algo que es totalmente apartado de lo común. Algo que es totalmente diferente. Hermanos, la disciplina de Dios es para que sus hijos sepan y vivan totalmente apartados de todo lo que hay a su alrededor. Aleluya. Cuando comprendemos entonces, Padre, tú deseas que yo entre en esto. Tú vas a disciplinar mi vida constantemente. El propósito es que para que seamos participantes de su santidad. Nosotros hemos sido apartados del pecado, regenerados y ahora servimos a un Dios vivo. Esa es la realidad de la santidad. Únicamente la santidad puede venir por medio de la constante disciplina de Dios a nuestra vida. Es importante que nos quedemos ahí, que permanezcamos. Y cuando salimos transformados, salimos nuevos, participantes de la santidad de Dios. No en vano. La palabra del Señor en Pedro dice, sed santos porque yo soy santo. Es un llamado totalmente elevado para todo hijo de Dios. Pero la verdad acerca de la santidad es que somos santos porque Dios es santo. No porque en nosotros haya capacidad de serlo, sino porque Dios ha manifestado su gloria en nosotros por medio del Espíritu Santo para hacernos partícipes de su disciplina y venir a ser participantes de su santidad. Verdaderamente, y así como en el servicio pasado se hablaba en la predicación de que el cristiano, hermanos, aquel que ha nacido de lo alto, aquel que ha nacido del Espíritu, es totalmente diferente. ¿Por qué? Porque él ha sido participante de la santidad de Dios.
Y eso es en lo cual Dios desea que nosotros crezcamos. Hermanos, el fin de la disciplina no es que Dios simplemente quiera hacer algo sin ningún propósito. El primer fin es que nosotros participemos de su santidad. Un segundo fin es para que nosotros demos frutos apacibles de justicia. El versículo 11 dice: es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Y esto así es. Y si así es en la vida física, de igual forma será en la espiritual. Pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. En primer lugar, aquí vemos algo muy interesante, que produce frutos apacibles de justicia. O sea, logramos comprender de que Cristo Jesús, Él pagó la deuda que demandaba Dios Padre. Por tanto, se hizo justicia para con toda la humanidad. Y sus hijos vendrán a ser fruto de la justicia. Y dice apacible, ¿por qué? Porque la paz del Hijo de Dios está en comprender en la justicia de Dios. Está en comprender de que Él ya no tiene deuda para con Dios, sino que Él ha sido perdonado. Es decir, de que la disciplina, en segundo lugar, el segundo fin, es que dará en nosotros frutos de tremenda paz por medio de comprender la obra de nuestro Señor Jesucristo. Esos son los fines de la disciplina. Y el tercer fin es de que será algo continuo. ¿Por qué? La segunda parte en el versículo 11 dice: a los que en ella han sido ejercitados. Hermanos, aunque no nos guste, pero verdaderamente el Señor ejercita a sus hijos en la disciplina porque Él tiene un propósito. Cuando habla de ejercitar, podemos pensar en las personas que se dedican a deportes de gran capacidad. Ellos tienen que entrenar todos los días ellos desarrollan lo que ellos deben, por la meta por la cual ellos deben alcanzar. Y los hijos de Dios no tienen una meta ficticia, no tienen una meta terrenal, sino una eterna. La palabra dice: sin santidad nadie verá al Señor. Y eso no solamente significa un buen comportamiento, no. Aquel que no ha nacido de nuevo no puede ser participante de la santidad de Dios. Por tal razón, aquel que no ha venido a Cristo, verdaderamente, si la santidad no mora en él, no puede ver a Dios. ¿Por qué? Porque ningún pecador podrá ver a Dios, solo aquellos que han sido lavados con la preciosa sangre de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, por lo tanto, el tercer fin acerca de la disciplina es generar carácter por medio de que seamos ejercitados continuamente en ella. Qué lindo. Y en quinto lugar, viene la pregunta: bueno, ¿qué puede ser una disciplina para mi vida? ¿Qué puede ser una disciplina para mi vida? Todo joven, todo muchacho, todo niño es disciplinado cuando hay un acto incorrecto. Cuando él actúa o cuando hay desobediencia, viene la disciplina. La palabra del Señor, de igual forma, ella nos enseña de que cuando un hijo es desobediente, vendrá la disciplina. Pero la disciplina de Dios, verdaderamente, tenemos que quitar todo tipo de parámetros de disciplina humana si no hemos sido disciplinados bajo los parámetros de la palabra del Señor. Porque Dios verdaderamente, cuando hay una desobediencia, Él no se aira simplemente y hay castigo, no. En el corazón de Él lo que hay es: hijo, es necesario que tú te entrenes como mi hijo para ser partícipe de la santidad que yo soy. Por lo tanto, serás disciplinado. Van a haber diversas formas de disciplina del Señor para con nuestra vida. Es necesario que el Señor moldee nuestro carácter. Por lo tanto, la disciplina generalmente viene con la necesidad de moldear el carácter. Si Él necesita moldear una parte de nuestro carácter cristiano,
pues usará la disciplina que Él en su soberanía considere correcto para poder moldear esa parte de nuestra vida. Por lo tanto, al hablar de la disciplina de Dios, pueden ser diversas situaciones en nuestra vida en las cuales nos encontramos. Pero lo más importante es que nosotros comprendamos de que la disciplina de Dios es para nuestro bien y es porque Él nos ama. Nunca olvidemos eso, hermanos. Dios disciplina porque ama, y porque Dios ama, Él disciplina. Él necesita, comprendamos esta realidad, Él necesita moldear nuestro carácter para hacerlo como Cristo. Y si Cristo aprendió por medio de obediencia, el parámetro de la disciplina de Dios es la obediencia. Si nosotros estamos siendo gobernados bajo el reino de Dios, si estamos verdaderamente siendo gobernados bajo el carácter de Cristo, el único fin de Dios con nosotros en esta vida es que nosotros lleguemos a ser como Cristo. Él usará los medios que Él tenga que usar para que nosotros verdaderamente digamos: Señor, dame tu carácter. Dame tu carácter. Por lo tanto, hermanos, no menospreciemos la disciplina del Señor. Y como conclusión, este pasaje de la palabra viene con la idea de que tenemos que poner nuestros ojos en nuestro Señor Jesucristo. El versículo 2 es un versículo conocido y dice: puesto los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de Él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Puede ser que algunos de los que estamos acá ya ha pasado un periodo largo. Los periodos de la disciplina, Dios pone los periodos, el tiempo lo pone Él. Pero verdaderamente este es el fin. Y como conclusión deseo que veamos esto, hermanos. Somos llamados a poner nuestros ojos en Jesús en todo tiempo. Y consideremos esto: nuestra disciplina nunca llegará a tal grado de sufrimiento que llegó nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque Él sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo. Nosotros no hemos luchado o no somos disciplinados como para pagar nuestro pecado, no. Cristo lo pagó por nosotros, es decir, Cristo ya pagó el pecado. Nuestra disciplina será únicamente para que nuestro carácter sea como el de Cristo. Hermanos, que nuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Es buen día, este día, y decir: Señor, si estás corrigiendo mi vida, muéstramelo. ¿Saben? Porque puede ser de que nosotros estemos confundidos. Tal vez en el proceso en el cual el Señor nos lleva, podamos pelear con la situación, aún con el diablo, reprendiendo todo aquello. Y nuestro Padre dice: no, mi deseo es que tú soportes la disciplina. Que tú soportes la disciplina. Vamos a ser partícipes de su santidad. Vamos a dar mucho fruto y vamos a ser ejercitados en Él. Oremos. Padre, Señor, gracias por tu hermosa palabra. Señor, tu palabra siempre llega a nuestros corazones a tiempo. Gracias por tu amor, Señor. Gracias porque nos has hecho partícipes de un nombre, Señor, de que muchos no han alcanzado hasta este momento esa participación y ser hijos tuyos. Padre, en mi corazón únicamente está, Señor, aquellos que tú hablas en esta tarde, Señor Jesús. Muchas veces tu disciplina nos puede llevar a lugares de confusión y temor. Pero es en tu amor, Señor, donde tú nos vuelves a ti y nos dices: hijo, no tengas temor. Es necesario que tú pases por acá. Es necesario que tú seas entrenado y corregido.
Padre, perdónanos, Señor, si hemos peleado en nuestras propias fuerzas. Señor, queremos rendir nuestra voluntad a ti, Señor. Rendimos todo lo que somos y todo lo que anhelamos ser en ti, Señor. Padre, renueva nuestro entendimiento, Señor, por medio de tu palabra. Haznos partícipes, Señor, de tu amor. No sé, Señor, si hay alguno de los que estamos acá que siente que está lejos de su amor. A veces se siente lejos de tu amor, Padre. Tal vez pueda sentir que está peleando solo la buena batalla de la fe. Señor, no queremos ser hijos ilegítimos, Señor. Queremos ser hijos totalmente legítimos. Padre, yo te pido que nos des entendimiento en tu palabra, Señor, sabiduría en ella para comprender, Señor, estos últimos tiempos en los cuales estamos viviendo y la forma en la cual nos vas a guiar y nos vas a mantener en tu santidad, Señor. Yo oro, Padre, esta tarde por todos mis hermanos que estamos acá. Señor, en el nombre de Jesús, haznos comprender, Señor. Haznos comprender por medio de la obra de tu Espíritu Santo en nosotros la realidad de tu santidad, Señor. La realidad, Señor, de tu grandeza. Es necesario que tú crezcas y que nosotros menguemos, Padre. Y como dice tu palabra, tú amas a aquel que tomas por hijo. Señor, gracias por amarnos. Gracias por disciplinarnos, Señor. Gracias por corregirnos. Gracias por entrenarnos. Gracias, Padre mío, por llevarnos a tu gloria, Señor. Gracias por mostrar tu santidad en nosotros. Gracias porque podemos llevar mucho fruto en tu amor. Y ayúdanos, Padre, a ser ejercitados constantemente en tu obediencia, Señor. Ese es tu único fin, Padre. Llevarnos a la obediencia a la cual Cristo, Señor, fue partícipe. Él fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz, Señor. Para que Él fuese exaltado y levantado por sobre todo, Señor. Ese es tu fin. Que nosotros, Señor, que tú seas levantado en nuestro corazón por medio de la muerte a nuestro yo. Padre, tomamos la cruz, Señor. Haz lo que tú tengas que hacer con nosotros, Señor. Gracias por esta tarde, Padre. Gracias porque tu palabra es viva. También te pido, Señor, por todos los que fuera de este lugar, Señor, escuchan tu palabra. En todas las casas, Señor, en todo lugar donde la señal llega. Yo te pido por ellos, Señor. Puede ser que haya alguno que no comprenda. Puede pensar, Señor, yo no he fallado. Padre, yo no estoy, Señor, yo no me he ido hacia un lado. ¿Por qué? ¿Por qué? Simplemente soportar, Señor, permanecer y tú vas a mostrar tu gloria, Señor. Todas estas personas, Señor, que ven por la televisión, te pido que tú seas restaurando su vida completa, Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Y de igual forma toda la congregación que se reúne en este lugar, Padre, en todo el tiempo. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Padre, por la sabiduría que tú das a tus hijos. Por el amor que tú das a tus hijos, Padre. Por el respeto, Señor, que tú das a tus hijos, Señor. Porque tú nos amas, Señor. Y tu amor es tan palpable, Señor, en nuestro corazón. Te amamos, Señor. Te amamos, Cristo Jesús. La Iglesia Cristiana Josué, filial Apopa, presentó el mensaje de la palabra de Dios.